Del otro lado del Canal de la Mancha, en el Reino Unido, el primer ministro Boris Johnson se ha alzado con la victoria en las elecciones y de este modo se ha asegurado, por un lado, la mayoría parlamentaria para los conservadores y por el otro, la aprobación del acuerdo con la Comisión Europea para el Brexit, previsto para el 31 de enero. Mientras tanto, el laborismo ha sufrido un batacazo histórico, como vemos ahora. Una vez más, se trata de resolver el laberinto del Brexit en el Reino Unido y nuevamente se recurre a las urnas. El primer ministro conservador, Boris Johnson, convocó a estas elecciones anticipadas al no poder cumplir su promesa de concretar la salida de la Unión Europea en el plazo del 31 de octubre, obligado por una ley del Parlamento a conseguir un acuerdo con Bruselas y sin encontrar una solución aceptable para los británicos a uno de los principales problemas del divorcio: la cuestión de la frontera entre Irlanda del Norte, parte del Reino Unido, y la República de Irlanda, que continúa en el bloque continental. Con la paciencia de los europeos agotada, el Parlamento en contra y serios cuestionamientos desde adentro del propio Partido Conservador, sobre todo del ala proclive a un Brexit duro, la única opción de Johnson para romper el impasse fue convocar a estos comicios, con la esperanza de cambiar la composición legislativa, recuperar la mayoría perdida y cumplir con la salida de la Unión Europea en sus propios términos. La apuesta parece haberle funcionado mucho mejor de lo que esperaba, superando los mejores pronósticos que le auguraban las encuestas. Afternoon, everybody. Good afternoon. This morning I went to Buckingham Palace and I am forming a new government. And on Monday, MPs will arrive at Westminster to form a new parliament. And I'm proud to say that members of our new One Nation government, a people's government, will set out from constituencies that have never returned a Conservative MP for 100 years. And yes, they will have an overwhelming mandate from this election to get Brexit done, and we will honour that mandate by January the 31st. Los Tories obtuvieron 365 del total de 650 bancas en juego, lo que les otorga una amplia mayoría, ya que el número de escaños para controlar la Cámara de los Comunes es de 322. La expansión del oficialismo se da, lógicamente, a expensas del Partido Laborista, que sufrió una durísima derrota, la peor de las últimas 4 décadas, con la pérdida de 60 bancas, quedándose con 203 parlamentarios. Por su parte, el Partido Nacional Escocés logró 48 escaños y el Partido Liberal Demócrata 11. En tanto, el Partido Unionista de Irlanda del Norte consiguió 8 bancas, los Verdes obtuvieron 1 y el Partido del Brexit de Nigel Farage, paradójicamente, ninguna. Dado todo lo que está en juego, estos comicios se convirtieron en los más importantes de las últimas décadas, un referéndum encubierto no solo del Brexit, sino del estancamiento de la economía, los temores frente al destino del Reino Unido fuera de la Unión Europea y también sobre las visiones contrapuestas de políticas públicas de conservadores y laboristas. El líder laborista Jeremy Corbyn, quien debió sortear una campaña de acusaciones de antisemitismo, apostó a convertir la cuestión de la salud y la nacionalización de los ferrocarriles en el eje de su campaña, pero no alcanzó a revertir los temores colectivos. Los británicos, que concurrieron a votar masivamente a pesar del mal tiempo, se inclinaron una vez más por los conservadores. Obviously very sad at the result we've achieved and very sad at those colleagues that lost their seats in the election. And very sad for many people in this country who will now have a government that is continuing policies of austerity, and many of the poorest communities, I think, will suffer very badly from the economic strategy that I suspect the Prime Minister will take forward. Con esta aplastante derrota, es el liderazgo de Corbyn dentro de su propio partido el que pasa a ser puesto en cuestión. Se aleja también la posibilidad de realizar un segundo referéndum sobre el Brexit que pudiera revertir la controvertida decisión de 2016, algo que solo hubiera sido posible en caso de una improbable victoria laborista o de un triunfo más acotado de los conservadores que condujera a un parlamento colgado. La cómoda mayoría de Johnson acelerará, por lo tanto, la salida del bloque europeo, lo que podría concretarse a fines de enero de 2020, luego de que Londres termine de definir con Bruselas los detalles de la desconexión, que serán con toda probabilidad los mismos que Johnson cerró con los europeos en octubre.
So I think the withdrawal bill will be passed very quickly. So that's a bit like the first stage of a divorce. You go to your lawyer, you sign the divorce, but then the difficult stuff happens. You have to divide up the money, you have to work out where the possessions are going, and that is going to be the argument for the next probably 5 years. It's going to be about trade, it's going to be about regulation, it's going to be about protecting Britain's finance sector. Una vez que el Reino Unido esté formalmente afuera de la Unión Europea, se abre un periodo de 11 meses en el cual ambos ex socios negociarán un acuerdo de libre comercio. Otro tanto planea hacer Londres con Estados Unidos, China y otras economías. Lo que seguirá siendo un enigma es el desempeño del Reino Unido, la quinta economía del mundo con este nuevo estatus y ya sin el paraguas europeo. La reina Isabel II ya encargó a Boris Johnson formar gobierno, ya lo ha hecho y ya está en funciones, digamos, porque en sí mismo es la continuidad. Por otro lado, el Parlamento se reunirá el próximo lunes, ya con las cifras sobre la mesa, esta cantidad de escaños que le asegura la mayoría absoluta a los conservadores y, digamos, que le pavimenta el camino hacia el Brexit, que es justamente la premisa de Boris Johnson, alcanzarlo el 31 de enero. Fueron elecciones anticipadas, de mucho riesgo. Esta es la realidad. ¿Cuáles son las razones del éxito de Johnson? Entre ellas, el hecho del Brexit mismo y el hecho de que la gente estuviera harta de, desde 2016 en adelante, hubo con estas 3 elecciones, ¿no? Y verdaderamente lo que hubo fueron primeros ministros siempre al borde del abismo, inclusive Boris Johnson. Por otro lado, la simplicidad del mensaje, get the Brexit done, decía Boris Johnson, hagamos el Brexit. Esa simplicidad del mensaje también pegó porque eran solo 3 palabras o 2 en algunos casos. Por otro lado, hay un tema de la seguridad social que se convirtió en uno de los temas importantes de la campaña, porque para Theresa May un paquete súper impopular, no popular, que sacó en 2017 con recortes de gastos públicos, obviamente, fue un desastre para ella y bueno, en este caso hubo todo un dibujo de una rebaja menor a lo que se estaba esperando. Y por el otro lado, la debilidad de Corbyn muy grande, que se fue derrumbando. Los medios también estaban muy en contra de, los medios tradicionales, muy en contra de Corbyn y su posición más setentista, más tradicional de la izquierda de los 70, obviamente le ponían en primera fila su idea de nacionalizar las nacionalizaciones en el Reino Unido, que evidentemente el voto hoy está muy lejos de ese punto. Y por otro lado, la excentricidad de Boris Johnson y todo lo que parecía una debilidad de Boris Johnson se transformó, evidentemente nadie jugó a la astucia de Boris Johnson, que no es ningún tonto y de política evidentemente algo sabe, ¿no? Y ese eslogan, cumplamos con el Brexit, ya cambió. Ahora es gobierno del pueblo. Gobierno del pueblo que evidentemente va hacia el 31 de enero, es decir, hacia la fecha del Brexit. El asunto es que el Brexit tuvo distintas fechas, 19 de marzo, 31 de octubre, ahora es 31 de enero. Y en principio habría que firmar un tratado de libre comercio el 31 de diciembre o hacia el 31 de diciembre. ¿Hay tiempo? Pareciera que no hay tiempo, Jorge, pero sin embargo hay mucha expectativa de ambas partes para llegar a algún tipo de acuerdo, por lo menos simplificado y rápido. ¿Por qué digo esto? Porque después de los resultados, obviamente a la Unión Europea le cayó muy bien el resultado porque acelera un proceso que se estaba demorando al gusto de Bruselas demasiado. Para Gran Bretaña, evidentemente también los 3 años de estancamiento le costaron muy caro a los laboristas y a los que pretendían ir a un segundo referéndum para revertir el Brexit y, como decía Natalia, Boris Johnson se impone con un discurso más simple, con una propuesta más simple. Tal fue así que reaccionaron favorablemente las bolsas británicas porque lo que buscaban era certeza
para un lado o para el otro, pero que buscaban certeza. Y también el voto que el propio Boris Johnson calificó como un voto prestado para esta ocasión, que es el voto de algunos distritos que fueron tradicionalmente laboristas y que evidentemente fueron votos que se volcaron a quien le ofrecía una solución más inmediata, una salida inmediata, un acuerdo un tratado comercial que quizá demore más, pero es el principio, o por lo menos se ve como el principio de la salida de este estancamiento. Y recordemos además que detrás del acuerdo con la Unión Europea están esperando Estados Unidos por un lado y China por otro, también para hacer un acuerdo, sendos acuerdos comerciales con Gran Bretaña. Es decir, se abre una expectativa diferente, curiosamente, de todos aquellos que quizás hubieran apostado o hayan apostado anteriormente a mantener a Gran Bretaña dentro de la Unión Europea. Y es curioso porque Jeremy Corbyn, el líder laborista, en realidad forjó su carrera contra la Unión Europea, es decir, es un euroescéptico. La cuestión es que los laboristas han tenido un batacazo histórico. Desde 1935 no se registraban estos números tan bajos en una elección para la Cámara de los Comunes. ¿Qué será del futuro del laborismo? Bueno, es una pregunta difícil de responder porque nada bueno. En principio nada bueno. Vos decías bien, Jorge, fue la peor elección desde la elección del 35 el laborismo. Sacaron 209 escaños, 59 menos que en las elecciones anteriores. Recordemos que el sistema electoral británico es un sistema de circunscripción. El que gana una circunscripción se lleva al diputado, al legislador de esa circunscripción. Hay algunos lugares en donde el laborismo no perdía su diputado desde el año 1918 y ahora lo perdieron. Básicamente el laborismo fue derrotado en muchos lugares del centro y del norte de Gran Bretaña, lo que llamaba la Muralla Roja, esos lugares donde se suponía que el Partido Conservador, el partido tradicional de las clases altas británicas, no iba a penetrar nunca, lugares tradicionales de minas, lugares industriales, de industria pesada, industria liviana, lugares mineros, de carbón. Bueno, en esos lugares, en muchos de esos lugares, en muchas de esas circunscripciones, incluyendo, por ejemplo, la de Tony Blair, en muchas de esas circunscripciones perdió esta vez el laborismo. Ahora, uno piensa, el laborismo perdió esta vez con un programa radical, como decía Natalia, con un programa casi de regreso a los años 70, de nacionalizaciones, de estatizaciones, de promesas difíciles de cumplir, como la idea de Corbyn, que fue muy criticada y muy parodiada, de darle banda ancha gratis a todo el mundo. Bueno, una serie de propuestas muy radicales. Con ese programa el laborismo perdió. Ahora, el laborismo había perdido las elecciones del 2017 con un programa de Corbyn un poco menos radical, pero también había perdido las elecciones de 2015 y del 2010 con programas moderados. Es decir, si el laborismo ofrece una propuesta de centro, una propuesta a lo Tony Blair, era Gordon Brown, ¿verdad? Y después Ed Miliband, si no me equivoco, los líderes anteriores. Bueno, esos eran líderes moderados, eran líderes de la tercera vía. Ellos dos perdieron. Corbyn perdió con un programa radical. Entonces, ¿qué le queda al laborismo? Si uno ve lo que está pasando en otros países de Europa también, uno ve la socialdemocracia alemana, por ejemplo, está en sus peores índices de apoyo electoral desde la posguerra, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Cuando hace una propuesta moderada pierde, cuando hace una propuesta radical pierde. El socialismo francés con una propuesta moderada ha prácticamente desaparecido de la fase electoral. Entonces uno dice, ¿qué queda para estos partidos de izquierda? Que si se radicalizan como hizo Corbyn pierden, y si se moderan como hicieron Tony Blair, Gordon Brown, etcétera, también pierden. Parece que no hay mucho destino, ¿no? Es interesante también cómo se reconfigura el mapa político. El Partido Nacionalista Escocés, que sube, se convierte en tercera fuerza. El partido del Brexit, que ni suma ni resta, se queda ahí. Y los liberaldemócratas pro-europeos, que pierden. Por eso, hablando del Partido Nacionalista Escocés, hay que seguir la carrera de Nicola Sturgeon, porque ahí está el nuevo peligro, porque el Brexit o la victoria de los conservadores dispara también el independentismo escocés. Con lo cual los escoceses que no se querían ir por mayoría de la Unión Europea, ahora van a intentar hacer un segundo referéndum. Recordemos que en 2014, cuando fueron por él y se les permitió hacerlo, no ganó, digamos, la vía independentista. Pero ahora, con este nuevo mapa, ¿será posible que los escoceses se vuelquen masivamente a buscar su salida de lo que es el Reino Unido, de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte? Ya se habló de un próximo plebiscito por un lado y, por supuesto, esa frontera, la frontera entre Irlanda del Norte e Irlanda, que es la que más preocupa a la Comisión Europea.